Hola Andrea. Hola Damián, ¿cómo estás? Todo bien, che. ¿Nos puedes contar un poco cómo fueron los inicios de tu profesión? Bueno, te cuento. Yo me recibí en el año 1992, inicié mis primeros caminos con Elena en el centro número 1. Elena ahí estaba armando el primer hospital de día de adicciones y convoca a profesionales recién recibidos. Ahí fue que arranqué, armamos el hospital de día de adicciones y al día de hoy sigo trabajando en el centro 1. Ahora coordino el equipo de grupos y trabajamos también con todo lo que es la salud mental responde, que a partir de la pandemia hubo que implementar con las largas listas de espera un sistema para poder trabajar y alojar la alta demanda. Entonces todo lo que tiene que ver con los dispositivos grupales permiten dar una salida y de alguna manera orientar y ayudar a la gente que con la crisis empezó con tanta angustia y tantas cuestiones, síntomas de todo tipo, que había que darle algún tipo de respuesta. Y a lo largo de todos estos años, más allá del centro de salud, que es mi inserción de alguna manera municipal, armé un dispositivo, un tratamiento ambulatorio que se llama Grupo 10, que hacemos todo lo que es asistencia y prevención de las adicciones. Así que bueno, fui arrancando ahí y al trabajar en adicciones y al arrancar con el tema de las adicciones, sí o sí tuve que sumar otras herramientas. Entonces, mi esqueleto, digamos, como base fue el psicoanálisis y a partir de ahí fue integrando distintas miradas, distintas técnicas que sumen a la hora de brindar asistencia. ¿Por qué esto? Porque en general en las adicciones muchas veces la palabra no alcanza, hay que entrar a través de otras vías para conmover, para ablandar. Entonces todo lo que tiene que ver con técnicas corporales, la meditación, ayudan a tramitar esto que tiene que ver con el impulso adictivo, poder generar una pausa y poder tramitar y poner en palabras muchas veces lo que no se puede poner en palabras y se actúa, ¿no? Así que de alguna manera la clínica de las adicciones, que fue fundamentalmente por donde arranqué y continué, me fue obligando a recrear, digamos, a reinventar y sobre todo también esta clínica lo que tiene, que es un poco lo que trabajábamos en el Hospital de Adicciones, que te da la posibilidad, y aparte no queda otra opción, de trabajar interdisciplinariamente con un terapeuta familiar, muchas veces intervienen también un médico clínico, aparte de la terapia individual. Entonces, bueno, mi camino me fue llevando a incluir, digamos, como en mi bolsa de recursos, técnicas que ayuden a salir del sufrimiento y acompañar a los procesos terapéuticos. Eso fue un poco mis inicios y, bueno, al día de hoy continúo trabajando de esa manera, en forma grupal y en forma individual. Muy interesante lo que mencionas de las otras técnicas para lograr, bueno, empezar a hablar hasta empezar a vincularse con, bueno, el sentido de la palabra adicción es el sin voz. Exactamente, sin la palabra. Sin palabra. La es sin, dicción es palabra. Claro. No pueden poner en palabras, se manejan desde el impulso. Claro. En realidad la adicción tiene que ver con una manera de intentar aliviar un sufrimiento. Entonces buscan en las sustancias, en este caso te hablo de adicción a las sustancias, también hay adicciones comportamentales que hoy están sumamente instaladas, porque la adicción hoy es otro tipo de pandemia, pero lo interesante de esto que vos me preguntás es que justamente la persona que sufre de una adicción, la adicción es cuando alguien necesita de algo para vivir y la vida gira alrededor de eso. Entonces hay que, de alguna manera, en general, son personas muy sensibles que frente a la angustia, frente a la inseguridad, frente a la inhibición, buscan afuera algo que los ayude a tramitar y a salir a la vida. Ese algo es lo mismo que después los va destruyendo. Entonces es trabajar, y a veces es verdad que con la palabra no alcanza, porque primero que vienen de tratamientos en tratamientos, entonces yo digo, hay que ablandarlos, hay que conmoverlos. Y el contacto con el cuerpo, con las emociones y el trabajo en grupo permite que de alguna manera circule el afecto en lugar de la sustancia. Y les da una posibilidad distinta de entender que se puede vivir de otra manera, ¿no? También en la adicción fundamentalmente hay que trabajar también con la familia, con todo el sistema de red familiar, para entender qué lugar ocupa esa persona dentro de la constelación familiar. Pero bueno, eso es todo un trabajo que en algún otro momento por ahí te cuento. Claro. Bueno. Y bueno, desde ese momento, desde la Clínica 1,
hasta ahora, el momento que estamos en Centro 1, yendo a Centro 1 Internacional. ¿Cómo ha sido tu experiencia dentro de Centro 1 Internacional? Centro 1, mi primera experiencia fue viajar a Connecticut a partir de un grupo que nos fuimos para allá para ver cómo trabajaba Elena. Nos conectamos, digamos, con toda su forma de trabajo y con las colmeneras. Y ahí hicimos una intervención, un taller, que después replicamos acá. Y después en el 2000, antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, fuimos a hacer una intervención psicosocial a San Luis, a un hogar del Buen Samaritano, que recoge, ayuda a chicos de la calle en situaciones de vulnerabilidad, y nos convocaron para asistir a los voluntarios, digamos. Y a mí fundamentalmente Elena me propone y me convoca para trabajar toda la temática de las adicciones, ¿no? Lo que es la asistencia y la prevención. Bueno, una vez que viajamos y que vimos qué es lo que estaba pasando allá, nos dimos cuenta que en realidad lo que necesitaban era ayudar a los que ayudan. Y a partir de ahí nos convoca la Universidad de San Luis. Elena creo que ya venía teniendo un convenio con la Universidad de San Luis y Connecticut, y nos convocan para hacer en la Universidad de San Luis un curso de voluntarios, un curso de capacitación en las emergencias psicosociales. Nos agarra la pandemia y terminamos haciendo el curso en forma virtual, que fue buenísimo porque se pudo incluir gente de distintos países, sin fronteras, decíamos. Y ahí yo fundamentalmente trabajé con el módulo de las adicciones. Luego de eso continuamos trabajando acá en todo lo que tiene que ver con escuchar las problemáticas de las poblaciones que migran, ¿sí? Y de alguna manera trabajar con esta mirada inclusiva, ¿no? Y comunitaria, que es un poco la idea, creo, de Centro 1, poder trabajar con todo lo que tiene que ver con alojar, darle lugar y que puedan enraizar, ¿no? Los que terminan estando en lugares que no terminan de apropiarse, ¿no? Esta sensación de... Me adelanto un poquito. Acá lo que también hicimos, una vez que estuvimos acá, a través de online también, una serie de talleres de 7 encuentros que llamamos Historias Artesanas. Hicimos todo un recorrido también en forma grupal, donde cada mujer o cada hombre hacía todo un proceso, todo un trabajo vivencial para construir una narrativa personal. ¿Qué quiere decir esto? Integrar de dónde vengo, cuáles son mis raíces, dónde estoy y hacia dónde quiero ir, cuál es mi propósito. Y todo a través de un trabajo corporal, vivencial. De alguna manera lo que estamos tratando de hacer, por lo que en realidad lo que nosotros podemos ver es que todos los procesos migratorios son traumáticos en sí mismos, dejan secuelas, ¿no? Y dejan secuelas tanto en el cuerpo como en el psiquismo. Y una de las cosas que pudimos observar, y por eso también propusimos este taller, es que hay como 2 tendencias. Una es la despersonalización, como la desafectivización, como que logran irse de su país, instalarse en otro, negando lo propio, negando el origen, olvidando las raíces, como una manera, como una defensa de poder subsistir en la nueva realidad. Y hay otra tendencia, que hay otras personas que en realidad están en otro lugar, pero están todo el tiempo nostálgicas por lo que dejaron y no terminan tampoco de instalarse. Por eso es que llamamos esto no soy de aquí ni soy de allá. Y ese proceso en el medio es lo que hay que poder trabajar, trabajando de alguna manera con la narrativa. Trabajamos en grupo, pero el proceso es singular, ¿sí? Es personal. Y poder poner en conciencia, ¿no? Poder poner en palabras de dónde vengo, honrar las raíces, honrar lo que traigo y poder elegir qué de eso yo quiero quedarme, ¿sí? Y qué de eso ya no lo necesito. Y de alguna manera poder habitar, ¿no? Habitar el presente. Es un trabajo súper interesante porque los procesos migratorios, como te decía, son muy traumáticos y a veces quedan silenciados. Y todo lo que queda silenciado se traduce después en algún síntoma. Claro. El clandestino, el desaparecido. Exactamente. Exactamente. En ese sentido, ¿cuál ha sido tu experiencia profesionalmente y obviamente personal? Porque obviamente se atraviesa lo personal en la terapia, de pasar del consultorio de alguna manera, que estás persona a persona, con el pantalla a pantalla, con la terapia y el acompañamiento a través de la virtualidad. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Mira, como todo tiene sus pros y sus contras.
Lo que sí me parece que la virtualidad nos permitió es, de alguna manera, yo digo, atravesar las fronteras, ¿no? Poder conocer gente y que nos conozcan, sobre todo la comunidad latina, ¿no? Que por ahí en otros lugares tiene limitado bastante el acceso a la psicoterapia con alguien que hable su propio idioma. Entonces, la virtualidad también permitió esto, poder conectarnos entre otros países, entre otras personas. Y en lo personal, la virtualidad en el trabajo terapéutico individual le permitió al paciente tener algún tipo de abordaje. Fueron mucho tiempo en donde las personas no podían venir en la presencialidad y esas personas se quedaron sin ningún tipo de contención. Nosotros en el hospital trabajamos desde la virtualidad en grupos, grupos que llamamos grupos de espera. ¿Por qué? Son personas que están acudiendo a los centros de salud, pero es tan alta la demanda que están en lista de espera. Entonces se les ofrece un grupo. ¿Y qué pasa con el grupo? Es la red. Cuando yo te hablaba de la red del curso que hicimos de capacitación de voluntarios, lo que apostamos es a la red, es como una red de sostén. Si yo no tengo dónde sostenerme, no puedo sostener a otros. Y muchas veces los grupos lo que permiten es eso. El paciente a veces llega pidiendo una terapia individual y descubre que en un grupo puede atravesar su sufrimiento y puede encontrar herramientas que por ahí en un proceso individual a veces tarda mucho tiempo en aparecer. Resonar con el otro, identificarse con el otro, poder discriminarse también de lo que al otro le pasa. Y a veces uno va armando su propia narrativa también, pudiendo ver las propias luces y las propias sombras. Y la intervención de compañeros, ¿no? En un grupo, todo lo que tiene que ver con resueno con lo que vos decís y que el otro le pregunte, amplifica la posibilidad de conocerse a uno mismo, ¿no? Claro. Que tiene ese sentido del uno a uno y entre todos esos armar ese conjunto que termina siendo una herramienta terapéutica. Exactamente. Y aparte no te olvides que con el tema de la pandemia, por lo menos en Argentina pasó eso, la gente se fue quedando muy sola. Fueron muchos años, muchos meses de aislamiento, muy sola. Y el estar con otros, eso ya en sí mismo aloja. Cuando te decía que circule también el afecto y la palabra, ¿no? Claro. Eso suma. Y todas estas cosas que a veces suenan como sencillas, no lo son, porque son las que en realidad permiten cambios profundos. Uno no está solo en el mundo, ¿no? Si pudiésemos entender esto, hay una leyenda que lo usamos en el curso de capacitación, que se llama Ubuntu, que es un antropólogo que va a una comunidad, a una tribu de niños africanos y les propone un juego y les da una cesta llena de frutos, las pone bajo un árbol y dice: a la hora de decir preparados, listos ya, ustedes tienen que correr y el primero que llega se gana la canasta. Inicia el juego, da la señal de partida y se sorprende porque los niños, en vez de salir corriendo, lo que hacen es agarrarse de las manos entre ellos y van corriendo en grupo y comparten la canasta, comparten el premio. Entonces el antropólogo les pregunta: ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué no fue uno que tenía la posibilidad de ganarse el premio y llevarse el premio para él mismo? Y los chicos le contestan: ¿cómo podemos ser felices? ¿Cómo puede uno ser feliz si el resto es infeliz? Si nosotros pudiésemos, y creo un poco que lo que el alma que palpita en Centro 1 tiene que ver con esto, si nosotros podemos entender que uno solo no se salva y generar conciencia colectiva y comunitaria, creo que estaríamos haciendo un gran aporte. Yo creo que Centro 1 tiene esa misión, ¿no? El poder entender que uno solo no se salva, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, en tiempos bélicos, de guerra, ¿no? Como, bueno, un trabajo colectivo, humanitario, con otros va a permitir que yo me transforme, ¿sí? Y también va a permitir que el otro se transforme. Entonces, un poco me parece que son paradigmas nuevos que hay que poder de alguna manera apropiarnos y bueno, yo creo que la virtualidad nos da esta posibilidad hoy. Andrea, ¿qué le dirías a un futuro paciente, tallerista o integrante del Centro 1 para que se anime a hacer ese paso para ser parte, para mandar ese mensaje, para pedir esa ayuda? ¿A un paciente?
Sí, claro, paciente, O- tallerista, persona que necesita ayuda de Centro 1, sea por un taller, por la educación psicoterapia, la educación, bueno, digamos, que busque una de las redes de busque una de las contención de Centro 1. ¿Qué le dirías para que se anime a hacer ese primer paso? Y yo lo que le diría es, primero que hay un equipo con un alma de asistencia impresionante, ¿no? Y me parece que eso ya convoca. Y aparte porque, primero que todos los profesionales es gente sumamente preparada, ¿sí? Sumamente, no solo preparada en el recorrido profesional individual, sino preparada al trabajar con otros en grupo. Y me parece que lo que va a encontrar en el Centro 1 es la posibilidad de estar con otros en una red que sostenga y que de alguna manera, sobre todo si pensamos en los procesos de migración, en la gente que está en otro lugar que no es el propio y no termina de habitarse, la posibilidad también de poder encontrarse con otros que estén en la misma situación. Y esto es salir del aislamiento para integrarse. Yo creo que lo que propone Centro 1 es una práctica inclusiva, con esa idea, ¿no? de la inclusión social, comunitaria. Aparte del proceso individual, porque yo siempre digo, trabajar lo individual y lo singular es fundamental, pero también con una mirada colectiva, solidaria y humanitaria. Y yo creo que eso es lo que propone, yo creo que esa es la misión de Centro 1 en estos momentos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Andrés. No, de nada también. Hasta luego. Muchísimas gracias. ¿Cortaste con la toalla?